Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Mi nombre es Javier Gómez y bueno, pues otra vez aquí desde la página de Creciendo ante la Adversidad con nuestra barra eh, vespertina nocturna. Y ya ven que, bueno, si han estado al pendiente de la página, pues estamos ahorita todos los días con mis compañeros de la Asociación Mexicana de Resiliencia transmitiendo en vivo. Y bueno, pues vamos a empezar. El tema, si vieron ahí el tema que vamos a estar platicando hoy, son conceptos básicos para entender y estar preparados ante una crisis financiera. Pues ya estamos en fase 3. Ya estamos en la fase 3. La verdad es que pues, las cosas se están poniendo cada vez más complicadas, más difíciles. No lo digo con la intención de espantar o de generar miedo, sino con la intención de lo que siempre les hemos estado reforzando, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué estás haciendo desde tu trinchera? Porque sí se están poniendo las cosas muy difíciles y se van a seguir poniendo más complicadas, entonces tenemos que dar una respuesta, ¿no? Tenemos que hacer algo, que dar una respuesta, porque en todos los ámbitos, y digo, lo hemos estado trabajando en todas las áreas, hay crisis, se está viendo afectado todas las áreas, salud, la parte emocional, la parte psicosocial, la parte financiera, que yo creo que es donde se está viendo todavía mucho más afectado, porque pues la verdad es que no va a estar esto, no, lo peor es que hay mucha incertidumbre y no sabemos cuándo ni cómo va a terminar, ¿no? Entonces ese es el mayor temor y eso es lo que económicamente se está poniendo más complicado, porque pues está todo detenido y entonces pues por eso considero que es muy importante estar trabajando este tema, que a mí es el que me toca y en lo personal me gusta mucho trabajar la parte de educación financiera, de inteligencia financiera dentro de la asociación. Entonces hoy vamos a estar platicando un poquito sobre algunos conceptos que yo considero en lo personal, digo, son muchísimos y yo creo que no voy a terminar con todos, vamos a terminar de ver todos hoy, pero poco a poco vamos a ir viendo algunos conceptos o algunas áreas en donde que nos puedan ayudar para trabajar esta parte financiera. Y bueno, pues vamos a empezar con el tema. Les voy a poner, primero quiero platicar con ustedes un poquito sobre los ciclos de mercado, los ciclos económicos. No me quiero meter muy técnico, es algo sencillo. Entonces primero vamos a ver los ciclos económicos, que tal vez se vea muy complicado. A veces nosotros vemos gráficas y vemos todos estos análisis de los mercados que sí se ven medio complicados, pero en realidad, y si ven en la parte de arriba, la imagen que está arriba, no es otra cosa más que psicología del inversionista, ¿no? Cuando hay muchas ventas, cuando los mercados están muy bien, generalmente pues es porque hay mucho optimismo, hay mucha codicia, mucha avaricia entre los inversionistas, y entonces por eso todos están comprando y todo está muy bonito, ¿no? Pero cuando por alguna situación empieza a bajar el mercado, entonces empieza el miedo, empiezan los pánicos y empieza todos empiezan a vender y la economía se empieza a detener, empieza a haber recesión, y es justamente lo que está pasando ahorita. Si ven ahorita, y abajo tengo dos análisis de mercados así muy rápido, les digo, no me quiero meter mucho en la parte técnica, en la parte de abajo del video que está aquí abajo, y es el mercado de Estados Unidos, el S&P 500, el Standard & Poor's, que es una medida de las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. Entonces, si ven, no sé si se alcanza a ver bien, esta es una medida más o menos de un año. Cómo se va el mercado pues sí va como que creciendo. Durante un año parece que le va bien, hay ciclos de mercado, hay altibajos, y justamente llegando al mes de febrero, en menos de un mes el mercado cae, pero híjole, exageradamente. Creo que nunca había caído tan fuerte un mercado, precisamente cuando se empieza a ver esto de la pandemia. Entonces, en menos de un mes, si ven ahí cómo cae, llegando al 23 de marzo más o menos, el punto mínimo, el punto más bajo, y ahorita bueno, ya poco a poco se va recuperando, ya empieza a agarrar un poquito más de fuerza, porque es una economía más estable, es una economía que normalmente siempre va a la alza. Entonces, eso es más o menos para que nos demos una idea de cómo funcionó durante todo este año el mercado de Estados Unidos, la bolsa de Nueva York, Estados Unidos, el S&P 500.
que son 500 empresas, las 500 más bursátiles, las más grandes se podría decir. Entonces ven ahí más o menos cómo funcionó y así es como se dio, así es como trabajó el mercado durante todo el año, ¿no? Casi todo el año de ganancias, y en menos de 2 meses pues perdió, híjole, pues creo que llegó a niveles del 2016, 2017, o sea, esos niveles llegó. Entonces pues sí fue bastante fuerte, bastante duro lo que le pasó a la economía a nivel global. Y del otro lado tenemos a la Bolsa Mexicana de Valores, bueno, al IPC, que son las 35 empresas mexicanas más fuertes, se podría decir, más bursátiles. Incluye ahí, por ejemplo, está Bimbo, está Grupo Carso, está América Móvil, que las dos son de Carso, está, bueno, muchas empresas muy grandes, ¿no? Está Banorte, están los bancos, están las aerolíneas. Y si ven, pues no es como que muy a la alza, no va muy a la alza como a comparación de la bolsa de Estados Unidos, pero porque desgraciadamente ha habido como que muy malas decisiones, algunas malas decisiones políticas, algunas malas decisiones económicas durante todo el año, y como que no ha podido agarrar una fuerza hacia arriba, que es lo que en realidad son los ciclos de mercado, son como que tendencias alcistas, tendencias bajistas o tendencias lineales o tendencias que se acumulan. Entonces, si se dan cuenta, el mercado, cómo ha funcionado durante todo el año, aquí en México es pues casi acumulativo, casi lineal. Y igual pasa lo mismo que en Estados Unidos, desde febrero cayó en menos de 2 meses, perdió, tocó fondo, tocó mínimos, no mínimos históricos, pero sí se fue muy al fondo. Y no se ha podido recuperar, a diferencia de Estados Unidos, que es una economía más estable. En México no se ha podido recuperar precisamente por las mismas decisiones económicas, las mismas decisiones políticas, como que le ha costado mucho trabajo levantarse. Entonces no me quiero meter mucho en aspectos técnicos de las bolsas, de cómo funcionan y todo, nada más es como que muy por encimita, pero sí para que se den una idea de cómo fue que en menos de 2 meses las finanzas a nivel mundial, los mercados, los negocios cayeron, y yo creo que van a seguir cayendo un poquito más. Todavía no han tocado a fondo, es lo que yo veo, espero que no, pero pues sí, para que se den una idea más o menos de cómo están funcionando los mercados, ¿no? Y pasándolo a nivel personal o a nivel familiar, o a nivel más bien de educación financiera, ¿qué pasa con las personas que tienen educación financiera? Yo lo que les comentaba la vez pasada, en el video pasado, que cuando hay alguna crisis económica, pues el dinero no desaparece, el dinero sigue estando ahí. Lo que pasa ahorita es que, bueno, el miedo de los inversionistas, el miedo de todos los gobiernos, hace que se detenga un poquito la economía, que deje de moverse. Entonces todos agarran su dinero y pues lo detienen tantito, lo retienen, venden acciones y mantienen ahí su dinero, pero el dinero sigue estando ahí, el dinero no desaparece. Entonces, por el momento ahorita la economía está estancada, no hay un movimiento, no se está moviendo la economía. ¿Qué va a pasar o qué es lo que va a pasar? ¿Qué va a pasar en los siguientes meses? Que cuando ya esto poco a poco empiece a mejorar, empiece a moverse la economía, el dinero va a empezar a cambiar de dueños, el dinero se va a empezar a mover. ¿Por qué? Porque las personas que tienen educación financiera o que se han estado educando o que han tenido el buen hábito de ahorrar, de invertir, ¿qué es lo que pasa con estas personas que tienen educación financiera? Que acumulan dinero, van acumulando dinero, van ahorrando, van invirtiendo, van generando un poquito más, haciendo crecer su dinero. Cuando hay tiempos de bonanza, tiempos de vacas gordas, por llamarlo de alguna manera, pues estas personas que tienen educación financiera van generando, van haciendo crecer su dinero. Y las personas que no tienen educación financiera, cuando hay tiempos de bonanza, tiempos de vacas gordas, ¿qué es lo que hacen? Pues se lo gastan, no tienen el hábito de ahorrar, no tienen el hábito de invertir, y entonces pues se van a la playa y se van a comprarse su carro, su pantalla. No digo que esté mal, también se vale, pero no tienen este hábito de ahorrar y de invertir. Entonces, ¿qué pasa cuando llega a haber una crisis como lo que está pasando en estos momentos? Las personas que tienen educación financiera empiezan a comprar. Ahorita todavía no, está un poquito detenida la economía, pero cuando se presenten las oportunidades van a empezar a comprar. Y van a empezar a comprar muy baratos. Si ven los mercados, por ejemplo, están ahorita los precios muy baratos, muy accesibles. Igual las personas que no tienen educación financiera van a necesitar dinero. Entonces de alguna manera pues van a tener que empezar a vender sus bienes, van a tener que empezar a vender sus propiedades y van a tener que empezarlas a vender muy baratas, también van a empezar a rematar.
Entonces, ¿qué va a pasar con las personas que tienen educación financiera? Pues van a generar más todavía, y las que no, pues van a perder todavía más bienes o más cosas que ya tenían. Entonces, por eso les digo, el dinero no desaparece, el dinero está cambiando de dueños y va a seguir cambiando de acuerdo a pues, la educación financiera y a la habilidad que tengan las personas para pues para comprar, para hacer negocios, para generar más riqueza. Entonces, esto tiene mucho que ver con los ciclos de mercado. Hay que estar, siempre lo he comentado, hay que estar muy atentos a los ciclos de mercado, porque a veces hay ajustes, hay bajas, a veces hay alzas, y todo eso pues es sano, es normal y es hasta cierto punto sano que los mercados de repente tengan caídas. No todo puede ser ganancias, no todo puede ser pérdidas, y tampoco todo puede ser lineal acumulativo. Tiene que haber ganancias y pérdidas, pero si se dan cuenta, normalmente siempre es hacia arriba. Siempre, por eso en las bolsas conviene invertir a largo plazo, ¿no? A 5, a 6, a 10 años, a 20 años, porque generalmente siempre tienes ganancias. Cuando lo inviertes a largo plazo, generalmente siempre tienes ganancias. Entonces, bueno, eso es lo que quería comentar sobre los ciclos de mercado, cómo es que se mueven, y es sano el movimiento de mercado. Ahorita hubo una sacudida muy fuerte, pero nos tenemos que recuperar, ¿no? Tarde o temprano, digo, no sabemos cuándo, no sabemos cómo, pero lo que sí sabemos es que poco a poco se va a ir recuperando. Nos va a costar mucho trabajo, va a ser muy complicado, pero esperemos que sí, en el mediano y largo plazo, pues salgamos de esto, y que sobre todo el gobierno aquí en México y los inversionistas y los empresarios pues sepan tomar buenas decisiones, sepan llevar bien la economía, para que pues salgamos más rápido y no nos afecte tanto, porque la verdad es que sí se ve muy complicado ahorita el panorama. A ver, voy a leer algunos comentarios. Mercedes, siempre con temas muy importantes. Muchas gracias, Mercedes. A ver, déjenme ver, porque se está grabando. Maribel, hola Maribel, estuditos siempre animándolos para salir adelante. Gracias, Maribel. Fernando, un abrazo amigo. Y bueno, pues seguimos con el siguiente tema, o el siguiente concepto que les comentaba, básico. Ay, se me fue aquí la imagen que tenía, pero bueno, no importa. Vamos a hablar de inflación, ahorro y de inversiones. Esos son los siguientes conceptos que les quería platicar: inflación, ahorro e inversión. La inflación, ¿qué es la inflación? La inflación es el incremento acumulado de los productos y servicios de mayor consumo en el país o en alguna región. Entonces, si recordarán o si se habrán dado cuenta, bueno, antes con 10,000 pesos podrías comprar, hablando de hace unos 10 años, con unos 10,000 pesos podrías comprar mucho más cosas que ahora con esos mismos 10,000 pesos. ¿Por qué es esto? Por la inflación. La inflación es el incremento. Entonces, ¿a qué se debe y quién determina la inflación? Bueno, el aumento de los precios normalmente es a nivel anual, y lo determina o lo establece o lo mide más bien el INEGI con un índice que se llama Índice Nacional de Precios del Consumidor. Entonces mide los productos y los servicios que tienen mayor consumo, y de acuerdo a la demanda, a la oferta y al precio que vayan subiendo o que vayan bajando, pues ese es el nivel de la inflación. Entonces ahorita la inflación acumulada del primer trimestre, enero, febrero y marzo, creo que era del 3.3%. ¿Qué quiere decir esto? Que en estos 3 meses los productos han subido un 3.3% su valor, ¿no? Si en enero costaba 100 pesos, ahorita algún producto, no sé, vamos a poner un plumón, costaba 100 pesos en enero, ahorita con la inflación que subió en este trimestre 3.3, pues ahorita vale 103 pesos, ¿no? Eso es más o menos como se mide la inflación. Entonces, la inflación normalmente se mide anualmente. Vamos a suponer que yo me quiero comprar el plumón en un año y tengo los 100 pesos, pero no lo quiero ahorita, lo quiero dentro de un año, en abril del 2021. Entonces, si tomamos en cuenta la inflación, que no cambie, que se mantenga igual en 3%, perdón, dentro de un año este plumón va a costar igual 103 pesos.
Entonces, si yo lo ahorro, si yo esos 100 pesos los ahorro, los dejo abajo del colchón o los dejo ahí en algún lugar de mi casa, pues yo al final del año voy a seguir teniendo los mismos 100 pesos. Y el plumón va a costar 103, tomando en cuenta el índice de la inflación, el índice inflacionario, entonces me van a faltar 3 pesos, ¿no? Si yo busco un instrumento de inversión que me dé un rendimiento por encima de esa inflación, que me dé un rendimiento por encima de esos 3.3%, entonces voy a tener más dinero y me va a alcanzar para mi plumón. Dices, bueno, son 3 pesos, pues los pongo. Ok, te cambio el ejemplo entonces. Vamos a suponer que no tengo 100 pesos, que tengo 1.000.000 de pesos y que no me quiero comprar un plumón, me quiero comprar una casa dentro de un año. Entonces, bueno, tomando en cuenta el índice inflacionario que a veces también aplica en el sector de inmobiliario, de bienes raíces, que de hecho cuando te llegan a subir la renta anual, normalmente el dueño del departamento, el casero, se basa en la inflación. ¿Sí? Tú ahí ten en cuenta que cuando te suban la renta, checa más o menos que esté de acuerdo al nivel inflacionario, que no se vaya a manchar y te quiera cobrar más, porque a veces ni siquiera nos damos cuenta y nos suben la renta como ellos quieran. Entonces es un indicador más o menos, digo, no es una ley, pero más o menos es un indicador de que más o menos cuánto puede subir o bajar la renta a nivel anual. Y bueno, entonces les comentaba el ejemplo. Dentro de un año me quiero comprar el departamento de 1.000.000 de pesos, entonces pues si yo lo dejo debajo del colchón, si yo lo ahorro ese dinero, al final del año voy a tener 1.000.000, el mismo millón que le puse al principio del año. Pero tomando en cuenta la inflación, este departamento ya no va a costar 1.000.000, va a costar 1.030.000 pesos, 33.000 pesos más o menos, ¿no? Dependiendo cuánto varíe la inflación. Entonces ya no me va a alcanzar, no es lo mismo poner 3 pesos para el plumón que poner 30.000 pesos para la casa, o 33.000 pesos, ¿no? Si ese dinero yo lo invierto, yo lo busco un instrumento de inversión que me vaya a la segura, no sé, a lo mejor el CETE, un CETE vale 10 pesos y puedes invertirlo en cualquier plataforma, en cualquier casa de bolsa o en cetedirecto.com, te vale desde 10 pesos un solo CETE. El CETE te da un rendimiento más o menos entre el 6%, 7%, más o menos que te da un 6.5%. Al final del año tendrías 1.065.000 pesos más o menos, y la verdad es que no hiciste nada más dejaste tu dinero ahí trabajando y al final pues te generó 65.000, 60 y tantos mil pesos de rendimiento, de ganancia, ¿no? Entonces te alcanza perfectamente para tu casa y todavía te sobra ahí una buena cantidad. Entonces es muy importante el hábito del ahorro, es muy importante, pero una vez que empieces a ahorrar, lo más recomendable es que empieces a buscar instrumentos de inversión, porque cuando tú solamente ahorras, tu dinero pierde valor en el tiempo por la inflación. Entonces por eso puse estos 3 conceptos juntos. Entonces hay que buscar instrumentos de inversión que estén por encima de la inflación o el índice inflacionario. Espero que no esté muy técnico lo que les estoy diciendo. Si me están entendiendo ahí pongan, o alguna duda, a ver, vamos a leer comentarios. Espero no estar haciendo bolas confundiéndolos más. Irma Corral, gracias por estos cursos, sería ideal de esta forma básica se dieran cursos a finanzas como materia. Claro, de hecho eso yo siempre lo he dicho, la educación financiera debe ser una materia obligatoria dentro de las escuelas, yo siempre lo he dicho, educación financiera y educación socioemocional son materias que yo considero deben ser básicas en las primarias o en las escuelas, en la educación básica, pero en primaria, secundaria, incluso hasta prepa, o hasta la universidad, que tampoco la dan. ¿Qué más? Mercedes. Ok, bueno, muchas gracias por sus comentarios. Si voy muy rápido o estoy metiéndome en algo muy técnico que no se me entienda, avísenme por favor. Pero yo estoy tratando de irme como que muy básico. Pero bueno, son términos que a veces desconocemos, que no conocemos muy bien. Y bueno, vámonos con los siguientes. No sé qué pasó aquí, que de repente se me borraron las imágenes. Tiene imágenes ahí, pero bueno, no importa. Seguimos con los siguientes conceptos. Olvidémonos de las imágenes. Y bueno, los siguientes conceptos que yo quiero platicar con ustedes es deuda y finanzas públicas. Vamos a hablar un poquito de la deuda, porque todo el mundo le tiene miedo a la deuda, ¿no? Le tenemos miedo a la deuda. Escuchamos deuda y nadie quiere. Nos alejamos un poquito de la deuda. Pero hay dos tipos de deuda. Hay deuda buena, deuda mala.
Si tú pides un préstamo al banco, a alguna institución financiera, al vecino, a quien sea que te financie una deuda, que te preste dinero, tú tienes que pagar esa deuda a cierto plazo y con cierto interés, porque obviamente pues, no es tu dinero, te lo están prestando. Entonces, si tú ese dinero lo utilizas para, no sé, para irte de vacaciones o para comprarte una televisión o para algo que tengas que estar pagando de tu dinero, entonces eso se convierte en una deuda mala. Pero si ese dinero lo utilizas para algún negocio o para alguna inversión o para algo que te genere algún rendimiento, y vamos a suponer que tú por esa deuda, no sé, te pides 50,000 pesos y por esos 50,000 pesos tienes que pagar al mes 3,000, si con esa inversión, con ese negocio que pusiste te está dando de 3,000 para arriba, esa es una deuda buena, porque tú no estás poniendo nada de tu bolsa para pagar esa deuda, se está pagando solito, por decirlo de alguna manera. Entonces, esa es una deuda buena. ¿Qué va a pasar cuando termines de pagar esa deuda? Que vas a tener esa cantidad de dinero, lo que estés pagando por la deuda, libre para ti, es una ganancia, un dinero extra. Entonces, ¿qué puedes hacer? Pues volver a apalancarte y volver a generar más deuda y volver a generar más dinero. Entonces, le tenemos mucho miedo a la deuda, pero en realidad, si lo analizas, la deuda no es tan buena. De hecho, a nivel financiero, las empresas o los emprendedores lo llaman apalancamiento. Es una buena manera de apalancarte para que crezca tu negocio, para que crezca tu inversión. Pero bueno, sí hay que tener mucho cuidado de que sí te genere más rendimiento de lo que estás pagando por esa misma deuda. Y si tienes pensado pedir algún préstamo ahorita en estos días, pues sí ten mucho cuidado de que, de preferencia, que sea una deuda buena y que no pagues mucho de interés. Sí hay que tener mucho cuidado y sobre todo chécate los plazos, chécate pues todo lo que vayas a pagar, porque a veces nos vamos con las fintas y terminamos pagando más. Y bueno, el siguiente concepto que quería platicar con ustedes son las finanzas públicas, que esto es más o menos como, imagínense, administrar tu casa. Lo ideal es que, bueno, pues no tengas más gastos de lo que estás produciendo. Ese sería como que un adecuado uso, unas finanzas sanas. Entonces el gobierno es lo que trata de hacer, que sean unas finanzas públicas sanas, es que no gastes más de lo que generas, de lo que produces, porque si llegas a gastar más de lo que estás produciendo, entonces tienes que pedir deuda. Es cuando los gobiernos empiezan a endeudar, porque pues no pueden mantenerse. Y obviamente también los gobiernos se apalancan de otros gobiernos, del Fondo Monetario Internacional o de empresas, piden recursos particulares, recursos se me fue la palabra, bueno, recursos de empresas, y se apalancan, pero también para tener unas finanzas sanas, unas finanzas públicas sanas, pues hay que producir más de lo que se está consumiendo. Entonces esa deuda, por eso a veces es complicado que los gobiernos se endeuden, como que no les gusta mucho a los gobernantes, a los presidentes, a los jefes de estado endeudarse, porque pues a veces no entienden este concepto de deuda buena o de apalancamiento, o como que no aplica muy bien en las finanzas públicas. Entonces a veces por eso no quieren endeudarse, pero pues sí, mientras sea un déficit cero, y quiere decir esto que los gastos sean menores a los ingresos, pues yo considero que sí no estaría mal poder apalancarse y generar más. A ver, vamos a leer todos los comentarios. Es decir, a ver, Maribel Reyes dice, es decir, debemos revisar que nos genere más dinero al que invertir. Debemos revisar que nos genere más dinero al que invertí, no al que invertiste, que genere más dinero del que estás pagando. Si tú estás pagando 3,000 o 2,000 pesos al mes por esa deuda que tú pediste, si ese dinero lo metiste en algún negocio, ese negocio te debería de estar dando en teoría arriba de eso, o esos 2,000 o hacia arriba, para que sea una deuda buena. Si no, vas a tener que estar poniendo de tu dinero y pues eso ya no es como que ya no es deuda buena, ya te estás pagando. Que bueno, también sería cosa de analizar si te conviene o no, hasta qué punto te conviene, porque al final de cuentas, cuando termines de pagar esa deuda, es un dinero que te va a quedar libre, ¿vale?
Vámonos a la otra imagen. Perdón, al otro slide sin imagen. No sé qué pasó con mis imágenes, las acabo de revisar y estaban bien y de repente desaparecieron. El video anterior platicamos un poquito sobre gestionar lo adverso. Entonces es muy importante manejar finanzas sanas y ir gestionando lo adverso, porque como les comentaba en el primer concepto, concepto de ciclos de mercado, pues a veces no sabemos qué pueda pasar, ¿no? Debemos de tener un fondo, debemos de tener algo guardado. Lo recomendable son mínimo 3 meses de tu ingreso mensual, o sea, mínimo 3 meses de lo que generas al mes, mínimo para tener ahí un fondo de emergencia, porque no sabemos qué pueda pasar, ¿no? Algún desastre natural, bueno, a nivel global, una inundación, desastre natural, sequías, algún huracán, una pandemia, o a nivel personal o a nivel familiar, pues no sé, algún accidente, alguna situación familiar fuerte, alguna emergencia que pueda pasar. Entonces siempre es recomendable tener ahí mínimo, como les digo, 3 meses de nuestro sueldo o de nuestra mensualidad, lo que generamos al mes. Y bueno, también es recomendable no nada más tener algo guardado para lo malo, también para lo bueno. También igual hay que ir haciendo, lo ideal es ir haciendo las como partidas, porque también es recomendable tener un fondo de diversión, ¿no? Un fondo para irnos de vacaciones, un fondo para comprar, no sé, el carro, la tele, algo que queramos, y no endeudarse, no dar el tarjetazo y al rato estar pagando, o no sé, de repente un capricho, algo que se nos antoje y no tenemos el dinero y nos estamos endeudando. Entonces siempre es bueno tener ahí un fondo para emergencias y un fondo para diversiones. Y que yo espero que, esto sea como que un parteaguas, y a partir de ahorita y cuando empecemos a generar, tener el hábito de ahorro, de inversión. Yo espero que poco a poco, porque hace muchísima falta aquí, sobre todo aquí en México, educación financiera, tener nuestras inversiones, nuestros ahorros. Yo espero que poco a poco, no nada más fondo de emergencia, fondo de diversión, sino que ir diversificando. Es muy importante diversificar, tener dinero a plazo fijo, a plazo variable, diferentes ingresos, porque no es recomendable tener, ahora es que todos los huevos en una canasta. Entonces lo más recomendable es ir diversificando. Muchos recomiendan comprar oro, comprar plata, también son muy buenos commodities para invertir. Yo sí recomiendo sobre todo la plata. La plata en el futuro yo creo que sí va a subir de precio, pero bueno, eso ya es una recomendación personal. A mí no me gusta mucho recomendar en qué invertir, pero la plata sí, esa sí la recomiendo. Es un buen commodity para invertir, más que el oro, yo así lo veo. Pero bueno, yo creo que la siguiente semana vamos a estar platicando sobre precisamente estos instrumentos de inversión, dónde puedo invertir, cuánto rendimiento me genera, más o menos aproximado, qué me conviene, qué no me conviene. Vamos a ver muchos activos o muchos instrumentos de inversión la próxima semana. Y bueno, no sé si tienen algún tema, alguna duda sobre educación financiera, sobre resiliencia financiera, algo que quieran platicar, pues también ahí escríbanlo y con mucho gusto vamos a ir resolviendo las dudas o abriendo un tema, un video de todas sus dudas o sus inquietudes. Y bueno, igual aquí se me fue la imagen, no sé qué pasó, de repente se me fueron las imágenes, pero bueno, ya para cerrar, me quiero despedir con una frase. No serás feliz cuando tengas dinero, tendrás dinero cuando seas feliz. Es bueno, esta frase en lo personal me gusta mucho y es como la filosofía de resiliencia financiera, porque luego también cuando hablo de educación financiera, pues no falta el que te diga, no, eres un capitalista, eres un frívolo. Pero no, la verdad es que dentro de la asociación siempre no dejamos nunca de lado el desarrollo humano. Entonces, y va de la mano.
mucha gente, la gente que dice yo no necesito dinero para ser feliz, yo no necesito el dinero, la verdad es que pues no le creo mucho yo, porque digo, desde el momento en que tú usas una playera, desde que comes, pues eso cuesta dinero, entonces sí necesitas el dinero, ¿no? Entonces, digo, si no lo necesitas, pues dámelo a mí, yo sí lo necesito, ¿no? Sí, tenemos muchos gastos de repente, entonces, claro que sí lo necesitamos, ¿no? Al que diga que no, la verdad es que no le creo mucho. Entonces, pues sí lo necesitamos, pero también necesitamos ser felices, también necesitamos esta parte de desarrollo humano, como les comentaba al principio. Las cosas pues sí se están poniendo muy fuertes, muy complicadas en todas las áreas, salud emocional, psicosocial, económica, y pues tenemos que estar preparados en todas las áreas. Es por eso que bueno, dentro de los videos de la asociación pues manejamos diferentes temáticas, y de acuerdo a lo que ustedes también nos están solicitando, pues también como que dar respuesta y platicar con ustedes de pues de los temas que nos piden, ¿vale? Entonces, bueno, pues ya no sé si haya dudas. A ver, voy a leer ya por último los comentarios, ya para irme despidiendo. Nancy Ortiz, me agrada la última frase, gracias por compartir. Mencionaste algo muy importante, la inversión en plata para quienes no confiamos en los bancos. La inversión en plata para quienes no confiamos en los blancos. ¿Alguna otra sugerencia? Gracias por los ejemplos y por compartir tus conocimientos. No, gracias. Hola Marisol, no había visto. De nada Mari, te mando un abrazo. ¿Alguna otra sugerencia? Pues de momento nada más ahorita, como les comentaba, la plata. No me gusta recomendar, es como cuando llegas con el doctor y le dices, doctor, me duele el pecho, me duele aquí, ¿qué me tomo? Tiene que hacer primero un diagnóstico. Entonces, igual a mí cuando me preguntan, oye, ¿qué me recomiendas invertir? No, pues es que no te puedo decir así tan fácil, no necesito más información. ¿Para qué lo quieres? ¿A cuánto tiempo lo quieres? ¿Cuál es? Incluso antes de poder decirte en qué puedes invertir, hay niveles de inversionista, hay perfiles de inversionista. Hay moderado, agresivo y conservador. Entonces, si tu perfil es más moderado, no te puedo recomendar instrumentos agresivos, porque hay una tolerancia a la pérdida, y entonces en ese es el lugar de que te sientas seguro o feliz con tu inversión, vas a estar preocupada todo el tiempo, vas a estar estresada, y si llegas a perder dinero por el instrumento que te recomendé, a lo mejor muy agresivo, y no lo supiste manejar, pues va a ser peor, ¿no? Entonces, así como que recomendar algo nada más por decirlo, pues no. Recomendaciones así, como les mencionaba, la plata, se me hace buen commodity, a mí en lo personal me gusta mucho, yo ahí tengo mis moneditas de plata guardadas. Y CETES, el CETE es un instrumento pues seguro, de hecho yo no lo considero inversión, el CETE es un ahorro, pero ese ahorro está por encima de la inflación. Entonces es un instrumento conservador, se puede decir, pero que está por encima de la inflación, y como les digo, vale 10 pesos un CETE. Entonces, para empezar, podría ser eso, para que no lo tengas ahí debajo del colchón, porque acuérdate que tu dinero pierde valor en el tiempo si lo tienes ahí guardado, tienes que moverlo, tienes que hacerlo crecer, y sobre todo ganarle a la tasa de inflación, ¿vale? Entonces, bueno, esa sería mi recomendación. Ya más adelante vamos a ver otros tipos de instrumentos de inversión y el nivel de riesgo que tienen, porque todo tiene su riesgo, ¿no? Incluso dejarlo debajo del colchón tiene su riesgo, ¿vale? Entonces, igual si no confías en los bancos, pues también donde lo vayas a mover tu dinero, también todo tiene su riesgo, ¿no? Entonces, más adelante vamos a platicar sobre los riesgos, sobre los perfiles de inversionistas, sobre los instrumentos donde puedes invertir. Pero bueno, pues poco a poquito, porque si no nos llevamos muchísimo tiempo aquí en la plática, y son diferentes temáticas, ¿vale? Entonces, bueno, pues muchas gracias. Carmen, muchas gracias, un saludo. Y bueno, pues parece que ya no hay más comentarios, y bueno, pues ya para terminar,
lo mismo de siempre, lo mismo que siempre les recomiendo, la sugerencia de siempre que transmitimos. No nos quedemos esperando a que nos digan que ya podemos salir, ¿vale? Es lo peor que podemos hacer, estar ahí esperando a que nos digan ya puedes salir. No, tenemos que dar una respuesta desde ahorita, porque como les digo, las cosas pues se están moviendo, se están poniendo de repente medio feas. Entonces la recomendación es estudien, actualícense, busquen qué hacer, ayuden desde sus trincheras sin arriesgarse, sin salir, ayuden lo más que se pueda a otras personas, y pues no se queden ahí esperando a ver a que nos digan que ya podemos salir. Hay que ser agentes de cambio, ¿vale? Esa es mi sugerencia desde siempre. Y bueno, pues cuídense mucho, nos vemos la siguiente semana, que estén muy bien. Gracias, les mando un abrazo, bye.